Colombia Humanitaria es la estrategia creada por el presidente Juan Manuel Santos para atender la emergencia ocasionada por el fenómeno de la Niña. ¿Quién llegará a espantar la lluvia? Llegará, pero hay quienes bajo la lluvia quieren bailar. Pasé mis días esperando al sol, que se abra el cielo y que me dé su calor, para sentir que se me va el mal de amores, que vuelva la luz y la tristeza se pasa. ¡Cumbia para todos! Vamos, hoy sí vamos a celebrar con mi gente que es de verdad y que quiere más. Con mi gente que es de verdad. Un saludo cariñoso para todos los televidentes de Canal Institucional que hoy se unen a nosotros en esta transmisión especial de Colombia Humanitaria. Hace justamente 2 años, por esta época, el país estaba viviendo la más dura crisis a consecuencia del invierno que ha sufrido el país en la historia reciente. Como lo ha dicho repetidamente Everardo Murillo, el gerente de Colombia Humanitaria, la estrategia que creó el presidente para atender esta emergencia ha sido la más grande y prolongada en la historia de Colombia. Hoy, 2 años después, la historia es muy distinta y mucho de eso es lo que vamos a hablar hoy. Tenemos, es decir, coyunturas muy importantes para estar hoy con ustedes. Una de ellas, precisamente los 2 años, y otra de ellas, los resultados que hoy se le están entregando al país de todo este ejercicio, porque Colombia Humanitaria empieza a partir de este momento la etapa de liquidación. De eso vamos a hablar, además porque dentro de toda esta gestión del conocimiento que se está haciendo para transferir la experiencia a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, que es la entidad encargada de atender las emergencias en Colombia, hemos invitado a una serie de expertos internacionales para conocer qué se ha hecho en otros países, comparar lo que nosotros hicimos con esas otras ejecuciones y sobre todo mostrarle al mundo y al país todo ese legado que le deja Colombia Humanitaria a Colombia. Para eso vamos a tener un verdadero desfile de invitados. Esto parece la visita, ¿no? Esta sala está llena de gente, les voy a contar con quién estoy. Estoy con Enrique Maruri, él es un experto internacional en todo este tipo de temas, hizo lo que se llama el estudio de casos sobre Colombia Humanitaria, que hoy justamente, por estos días, 2 años después, estamos dando a conocer. Está con nosotros el doctor Craig Colten, él es profesor en los Estados Unidos, un experto en resiliencia y un estudioso del fenómeno del Katrina. También está con nosotros Carlos Iván Márquez, levante la mano Carlos Iván, presente, este hombre siempre está presente, 20 años o más de socorrista, hoy director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y el hombre que va a recibir de alguna manera todo el legado de Colombia Humanitaria. Tenemos a Suprayoga Hadi, él es el viceministro de Regiones de Indonesia, un hombre con toda la sabiduría para hablar de lo que ha sido reconstrucción y atención de emergencias. Este país fue azotado en el 2004 por un fenómeno muy grande como fue el tsunami. Y tenemos a Roberto Zapata, algunos de pronto lo han visto, él es el secretario general de Colombia Humanitaria. Así que con ellos vamos a empezar esta conversación. No se asusten si de pronto me pongo estos aparaticos, porque aquí hablan inglés, que hablan en Indonesia, pero tiene que ponerse el micrófono para que lo oigan. Indonesio. Pero vamos a hablar en inglés con él, ¿no? Yo no sé inglés, entonces de pronto me voy a poner estos aparatos. Vamos a darle un saludo muy especial primero a Roberto Zapata para que nos cuente qué sigue a partir de este momento en la etapa de Colombia Humanitaria. Bueno, no es que estemos cerrando y apague y vámonos, como se dice el cuento, pero más o menos sí estamos ya en una recta final. Claro que no, Silvia. Precisamente como desde su creación Colombia Humanitaria tiene una vocación de temporalidad, desde el principio fuimos muy conscientes que uno de los grandes valores agregados que se debía dar era utilizar esa experiencia que hemos acumulado estos 2 años y transferírsela a alguien, transferírsela a quienes van a seguir atendiendo las emergencias hacia el futuro. De manera que cuando en unos cuantos años vuelva el fenómeno de la Niña o se vuelva a presentar una emergencia a nivel nacional en el país, pues se tenga muy claro cómo es la forma de actuar.
existan unas normas muy precisas, existan manuales, existan metodologías para enfrentar esa situación. De manera que parte del trabajo que hemos venido realizando estos 2 años ha consistido en recaudar esa experiencia, organizarla, sistematizarla para podérsela entregar a la unidad nacional, una unidad nacional fortalecida a raíz de precisamente esta emergencia que hemos vivido y que Colombia Humanitaria ha enfrentado. Entonces, buena parte del énfasis, además de las tareas de cierre y liquidación que vamos a adelantar, pues será precisamente entregarle a esa unidad nacional esta experiencia sistematizada para que ellos lo puedan aprovechar y aprender de nuestros aciertos y de nuestros errores. Bueno, yo le confieso, Roberto, que me alegra mucho oír a un abogado como usted, que nunca había estado en estos temas de emergencias como muchos de los que estuvimos, porque también para nosotros fue un aprendizaje oírlo hablar de gestión del conocimiento y no de leyes o de temas administrativos. Creo que ese es otro de los grandes aprendizajes que internamente tenemos. Pero más adelante vamos a tener a Lina Mantilla, ella es la persona que está, digamos, al frente de todo ese proceso. Como somos tantos, vamos a cambiar en un ratico. Enrique, ¿qué es más derecho? Que empecemos a hablar del estudio de caso de Colombia para empezar a compararnos con, por ejemplo, con Estados Unidos e Indonesia. Dígame usted que es el que sabe aquí, sí, usted no, es el consultor. Me parece bien. Bueno, Enrique hizo un estudio de caso, nos va a contar eso que es un análisis exhaustivo sobre una experiencia. ¿Qué encontró? Hoy nos dio a conocer usted lo más importante que arroja ese estudio. Cuéntenos. Pues Silvia, la verdad es que la estrategia de Colombia Humanitaria, por la magnitud que tuvo, dejó muchos aprendizajes. Y digamos, parte del ejercicio que hemos hecho con el estudio de caso es extraer esos aprendizajes. Y lo hemos hecho de tal manera que este es un ejercicio que hemos construido con muchos actores involucrados al programa, a la estrategia. ¿Y qué hemos encontrado? Que hay muchas cosas que salieron bien, otras que no salieron tan bien. Pero cuénteme, por ejemplo, qué salió bien y qué no salió bien. Digamos, yo diría que uno de los grandes aprendizajes de Colombia Humanitaria es que inclusive las peores crisis se constituyen en oportunidades para fortalecer, en este caso, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. Ese fue un importante aprendizaje y es que estas coyunturas son los mejores momentos para adoptar reformas estructurales que transformen el sistema. Otro aprendizaje muy importante es se puede y se debe trabajar con los gobiernos locales, con los actores locales y con las comunidades. Que fue un importante ejercicio de descentralización el que hizo ahí Que Colombia fue, Humanitaria, y que fue algo en lo que Colombia Humanitaria tuvo una fortaleza importante porque la gran cantidad de recursos que se dispuso en su momento del presupuesto nacional pues fueron ejecutados en buena medida a través de actores locales, de los gobiernos departamentales y municipales, también de convenios con lo que llamamos entidades. los operadores. La gente está muy acostumbrada a oír esa palabra, digamos, en los medios de comunicación. Es eso, lo mismo, esos actores a los que usted se refiere, o hay otros. Sí, estoy hablando particularmente del rol que jugaron los gobiernos departamental y municipal. Otro aprendizaje fundamental es el rol que tuvo el sector privado. En este momento, en este país, en Colombia y en el mundo, las alianzas público-privadas se han vuelto, digamos, están de moda y hay mucha gente trabajando en esos modelos. Colombia Humanitaria diseñó un modelo para trabajar con el sector privado basado en unos principios muy importantes que fueron la confianza, la transparencia, la complementación de esfuerzos. Y esos aprendizajes fueron fundamentales, inclusive no solo para temas humanitarios, sino para cualquier tipo de alianza público-privada. El sistema de seguimiento y control es otro importante aprendizaje. Fue un sistema muy estricto que incorporó mecanismos muy formales, pero que también incorporó mecanismos muy informales. Había un esquema que se denominaba los padrinos, pero también había unos esquemas más formales que involucraban a los organismos de control, había un esquema de interventorías y esos diferentes niveles se complementaban y aseguraron que la ejecución fuese transparente y fuese, digamos, efectiva, porque se ejecutaron más del 90 y
94 o 95% de los recursos del presupuesto total, que es muy importante. Y fue real porque han ocurrido cosas como esta, que un procurador delegado, justamente para el caso Colombia Humanitaria, como el doctor Carlos Augusto Mesa, haya dicho públicamente ante 600 alcaldes y gobernadores del país que aquí no se perdieron los recursos, es porque realmente algo se hizo bien ahí. Eso nos alegra y nos enorgullece a todos quienes hemos hecho parte de este proceso. Y finalmente… Yo mencionaría dos cosas más. Una es, un aprendizaje muy importante es que la atención, la respuesta del Estado debe cerrar el ciclo de atención, rehabilitación y reconstrucción. En el caso de Colombia, Colombia Humanitaria está encargado de la atención y la rehabilitación. Es fundamental que lo que haga el Fondo de Adaptación, que es el responsable de la reconstrucción, se haga bien para que el ciclo se cierre bien. La historia se acordará de Colombia Humanitaria por lo que hizo, pero también por lo que haga el Fondo de Adaptación y por lo que haga la Unidad de Gestión del Riesgo, porque finalmente lo que hay aquí es una estrategia que involucra más de un actor. En cristiano, como les decía ahorita, para que entiendan cualquier persona, de cualquier edad y de cualquier condición, Colombia Humanitaria puso un punto muy alto. Puso un punto muy alto, cualificó las actividades de atención y rehabilitación y ahora, digamos, está en una fase en la que su éxito dependerá de un muy buen cierre del modelo, pero también de que los otros actores que hacen parte del sistema que encabeza la Unidad de Gestión del Riesgo puedan incorporar los aprendizajes y puedan apropiarse de muchas cosas de los muchos activos que dejó Colombia Humanitaria. Oiga, doctor Roberto Zapata, semejante reto le espera a la gerencia, a la Secretaría General sobre ese cierre, un muy buen cierre del proyecto que estamos seguros va a ocurrir. Ahora yo quisiera darle la palabra a nuestros dos invitados, ellos han venido justamente al Encuentro Internacional de Intercambio de Experiencias y Gestión del Riesgo, un evento organizado por Colombia Humanitaria, por la Agencia para la Cooperación Internacional, por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, precisamente para compararnos y para dar a conocer nuestra experiencia. Ellos han estado en este evento que con motivo, casualmente, como decía nuestro gerente, se realizó por estos días en Bogotá. Yo quisiera oír de los dos, Enrique, usted me va a hacer el favor de preguntarles por mí, digamos, ¿cuál ha sido los grandes aprendizajes, digamos, de los Estados Unidos, un país tan azotado por los huracanes, y de Indonesia por el tsunami? O sea, ese último tsunami creo que cobró la vida de más de 220.000 personas. Muchas gracias, es un placer estar aquí. La situación en los Estados Unidos fue que un huracán se acercó a nuestra casa, un huracán que había sido monitorado durante días. Sabíamos que iba a llegar, sabíamos que era un huracán intenso y a pesar de esto, nuestra preparación no era completa, a pesar de que teníamos cuerpos redundantes de gobierno, unidades de emergencia, teníamos unidades de recuperación de largo alcance, pero hubo una sorpresa. La sorpresa fue que nuestros diques que considerábamos que íbamos a funcionar fallaron y como resultado el 80% de Nueva Orleans fue inundado. Ninguno de los programas de los Estados Unidos pudo escalar para enfrentar ese problema más grande y más rápido, a pesar del hecho de que se habían evacuado 1 millón de personas y solo había 100.000 personas en una ciudad de 500.000 de personas. Simplemente no estábamos en la capacidad de responder rápidamente y eficientemente. Eso fue una de las lecciones clave que aprendimos y lo vimos en el huracán Sandy el mes pasado, que ahora estamos haciendo un trabajo mucho mejor, que muchas cosas se han corregido y que se pudo escalar para ese específico tipo de desastre. Bueno, pero uno piensa, ocurrió en los Estados Unidos, un país obviamente desarrollado, pues no va a pasar en Colombia, piensa uno, ¿sí?
La conclusión a la que uno llega es que definitivamente en la crisis nunca nada es suficiente, siempre todo es difícil en este tipo de emergencias. No existe un modelo ideal, por eso todo apunta hacia el tema de la gestión del riesgo, que es, digamos, el asunto en el cual se ha montado Colombia precisamente a raíz de lo que ha ocurrido. Sí, y creo que hemos visto un par de cosas importantes que podemos aprender de la situación de Luisiana que se puede aplicar en otras partes del mundo. Durante muchas décadas o siglos la gente vivía en casas que eran elevadas 2 metros por encima del suelo. Después de la Segunda Guerra Mundial dejamos de hacer este tipo de estructura. Entonces cuando ocurrían las inundaciones había mucho más devastaciones y las casas no se habrían dañado si hubiéramos tenido esta costumbre, así que perdimos la memoria de esas buenas prácticas. Y otros elementos adicionales que vale la pena resaltar es que en muchos casos, después de muchos huracanes en Luisiana en 1965 y 2005, hubo una carrera a desarrollar y construir en cualquier parte de la ciudad, incluso en áreas inundadas previamente. Pusimos la gente otra vez en áreas peligrosas y aunque ahora estamos construyendo algunas casas elevadas, hay lugares que se pueden inundar nuevamente, no sabemos cuándo, pero sí ocurrirá. Conclusión, el tema de la gestión del riesgo es también un tema cultural, definitivamente. Ahora me gustaría mucho escuchar la experiencia de Indonesia, el aprendizaje después de venir luchando tan duramente para reconstruir el país luego del tsunami. Doctor Suprayoga. Thank you. Suprayoga. Actually, this is my appreciation in this occasion, having this sharing experience in the international seminar conducted by developing countries. Es realmente interesante comparar esas experiencias con países en desarrollo. Esta colaboración sur es muy interesante porque estábamos tratando de aprender los unos de los otros. Lo que aprendió de Indonesia, yo creo, es muy similar a lo que está haciendo Colombia Humanitaria y el siguiente paso ahora es la unidad de gestión de riesgo y el siguiente paso también es el fondo de adaptación. Es casi similar a lo que hizo durante los últimos años, ha hecho el gobierno de Indonesia. Tratamos de fortalecer la capacidad del gobierno local y después de tener la ley, el marco legal, tratamos de girar el paradigma, transformar el paradigma desde una respuesta reactiva a una proactiva, es decir, ahora estamos enfocados más en la gestión del riesgo y la mitigación del riesgo, cambiando de una respuesta reactiva a una proactiva. Y después de haber tratado de manejar también el cambio climático, que es otro aspecto interesante, tratamos también de manejar el proceso de recuperación para que ponga más atención en la gestión de riesgo de desastre, porque queremos asignar el 10% del presupuesto total de la nación en la gestión del riesgo para que obviamente podamos mitigar esto. Y ahora el gobierno está tratando también de destinar por lo menos un porcentaje para la reducción de riesgo, porque estamos manejando inundaciones y otras
desastres hidrometeorológicos que deben prepararse bien en el futuro cercano. Pero por esto la gestión del riesgo de desastre es la prioridad y el tema más importante para manejar en la región. Bueno, y antes de darle la palabra a Carlos Iván Márquez para cerrar este primer segmento, además porque se nos tiene que ir, está aquí de querido, yo quisiera hacerles una última pregunta, tanto al doctor Colten como al doctor Suprayoga. Sé que es muy pronto porque acaban de llegar y están enterándose, pero esta jornada de trabajo, estas horas que han tenido tiempo de conocer el estudio de caso y la experiencia de Colombia Humanitaria, ¿qué les sugiere frente, digamos, a compararse o a comparar? Bueno, ya el doctor Suprayoga ha dicho que ha sido muy parecida a la experiencia, pero ¿qué les ha llamado la atención? Decía otro experto internacional justamente de Indonesia que le llamó, por ejemplo, la atención el sistema de información de Colombia Humanitaria. En fin, de lo que han visto, ¿qué les gustaría profundizar? ¿Qué les ha llamado la atención? Sí, doctor Suprayoga, adelante. Como mencioné antes, es realmente la colaboración sur-sur. Estamos tratando de aprender los unos de los otros, porque el desastre es una realidad muy local. No podemos simplemente, no puede ser igual lo que ocurrió en Katrina o en Sandy, son eventos diferentes. Incluso en Indonesia estamos manejando el problema de Aceh, de otra ciudad y otra provincia, o sea que cambia de provincia a provincia. Tenemos que fortalecer la capacidad local y también crear la gestión del riesgo con la comunidad. Porque el gobierno no quiere no quiere actuar de arriba hacia abajo, no quiere imponer. Ese es el esquema que tenemos que implementar. Por ejemplo, no quiere hacer esto el gobierno. La comunidad local es la que debe hacer lo que quiere hacer frente a esta situación. Así que la capacidad local es quizás lo más importante. ¿Qué le ha llamado la atención de lo que ha logrado captar y conocer de Colombia Humanitaria? Varias cosas. Creo que es sorprendente la velocidad con la cual Colombia creó Colombia Humanitaria y haya podido lograr todo esto tan rápidamente. Y un tema que quiero resaltar y que es obvio es que si somos efectivos y eficaces como personas interesadas en identificar el riesgo y manejar los desastres, ojalá vamos a terminar a eliminar el término desastre de nuestro vocabulario. Vamos a tener eventos extremos que no van si nuestra sociedad puede anticiparlo, enfrentarlo, responder y recuperar. Mi sueño es eliminar el término desastre. Bueno, muchísimas gracias. Doctor Carlos Iván Márquez. Usted ahora es, digámoslo de alguna manera, el depositario de todo este saber, que además recogemos a través de este intercambio de experiencias internacionales y de todo lo que se ha venido trabajando con Colombia Humanitaria. Quisiera que nos hablara de eso justamente. Sé que se va a ir enseguida después de este segmento en el que hablaremos justamente de la gestión del conocimiento. Entonces quiero aprovechar a adelantarme un poco en el tema, que nos cuente cómo se está haciendo toda esta transferencia de conocimiento de lo que ha sido el aprendizaje de 2 años de trabajo en Colombia Humanitaria. Bueno, muchas gracias, Silvia María. Pues primero que todo, yo creo que es importante evaluar este escenario que se está llevando a cabo, espacios como intercambios de experiencias. Compartir acá, por ejemplo, el tema del análisis que se hace en Indonesia después de una situación fuerte y que coincide con muchos aspectos por los cuales Colombia ha estado pasando. Y el caso de Katrina no es ningún caso ajeno para esa situación, es de lo que tiene que dejar claro que el país está abierto al análisis, que Colombia como parte de un sistema quiere compartir
lo que se está desarrollando en el presente, con un poco de retrospectiva, pero también con prospectiva, y eso es abierto. Por ejemplo, compartir estos escenarios. Les decía al viceministro que esta es una primera reunión de intercambio de experiencias que se hace en el momento. Yo creo que eso es madurar bastante como país, y de hacer ya un estudio de caso es algo importante. Pero el análisis también de una situación lo reviso desde el punto de vista de ver si se cumplió la tarea. Y entonces muchas veces nos preocupamos más por generar la prospectiva. Y yo creo que Colombia está en el momento de evaluar lo que Colombia Humanitaria hizo. Primero posicionó una marca, si se puede decir una marca, que se llama Colombia Humanitaria. Una marca país. Y esa marca hay que patentarla, porque generó impactos. Para eso, o sea, estamos evaluando como qué está dejando y no estamos mirando qué hizo. Patentó una marca y esa marca cumplió con los objetivos iniciales. El presidente marcó una estrategia, es para atender un desastre. El desastre más grande de la historia del país, por un fenómeno de variabilidad climática, que es el fenómeno de la Niña, y que se duplicó. Pero se hizo se creó esa estrategia para recoger plata. Y entonces hay que evaluar, ¿sirvió? Sí, muchísimo. Recogió la plata que en la historia de Colombia, de la región, nunca se había recogido. Entonces, eso es buenísimo. Pero para lo que se planteó, o sea, eso es el assessment que hablamos, es sobre esa temática. Y por otro lado, se montó la estrategia de Colombia Humanitaria para atender a los afectados, a las víctimas, para hacer recovery, recuperación temprana, y para dejar una base de esa recuperación temprana al proceso de recuperación, como las fases que se tienen que dar en el manejo de un desastre, y lo ha cumplido. Entonces, eso también hay que medirlo, y yo creo que en eso hay que decirlo. Se montó la estrategia, se recogió la plata, el gobierno generó las normas que tenían que darse para el manejo especial de la emergencia. Eso hay que resaltarlo mucho, con ligereza. Antes de que terminara el año, ya en diciembre se tenía los decretos y demás normas para que se pudiera regir, y se tenía el recurso. Y ahí sí se empieza a manejar todo un esquema de activar la capacidad del país. Y la capacidad del país era un sistema que venían dando desde hace varios años atrás, después de la experiencia de Armero, y que estaba funcionando, pero que se sintió que era importante marcar o fortalecer. Esto se hace en cualquier parte del mundo. Cuando hay una gran emergencia, también se buscan estrategias importantes para poder reforzar. Esto tiene que ser dinámico. En el presente, cuando está instalada la capacidad, está, pero tiene que dar la posibilidad de inflarse. Y a eso están las estrategias. Eso se hizo en Colombia Humanitaria, y se marcaron todo un esquema de atención. Primero a las víctimas, hacer toda la recuperación temprana, hacer todos los procesos de sectores, y que hoy en día yo sé que en este reporte de información de Colombia Humanitaria, que Colombia Humanitaria se siente que es de todo el país. Es otra marca, otro valor agregado. El país siente a Colombia Humanitaria como esa imagen de todas las figuritas que están agarrados, porque se unió el país por una iniciativa del presidente de la República y de su esposa, y sobre esa base convocan y se dejan claro todo un poco de procedimientos. Yo creo que eso es base, pero coincide en el tema de la situación por la cual está pasando Colombia. El presidente Santos, cuando encuentra este escenario de desastre, también plantea como estratega, que es como persona muy inteligente en el proceso, dice: esto tiene que ser una oportunidad, y esta oportunidad tenemos que aprovecharla.
Justamente creo que de eso es que quiere hablar Maruri, está haciéndome señas y señas que él quiere hablar porque usted lo inspiró. ¿Lo dejamos o lo dejamos terminar? Déjame que no se me vaya Yo lo dejo terminar. Usted dijo que habláramos como en la sala. Normalmente como en la casa, entonces déjame que no se me vaya la paloma, decimos y termino diciendo porque yo quiero llegar a esa situación. Entonces, el presidente dice, esta es una oportunidad. Y también habla de un tema fundamental que el país estaba necesitando que se hablara, de un tema que es adaptación. Y él habla de adaptación porque haya tenido una conversación con expertos del mundo, con Al Gore, por ejemplo, que estuvo en Colombia, y hablaron del tema, y habló con los servicios técnicos y demás, y después de esto marca el espacio y dice, hay afectación. Entonces, en la mente del presidente tiene muy claro lo que es un proceso de gestión de riesgo, de atención de emergencias, la atención, la emergencia, la evaluación, la atención, la recuperación temprana y el proceso de recuperación definitiva, que es lo que él marca en una estrategia de adaptación. Y sobre eso ya viene todo un esquema que coincide también con la necesidad de Colombia. ¿Qué necesidades tenía, ahora sí, para empalmar la pregunta que me hace? Pero cortica la lista. Cortica. Entonces, pero yo creo que es importante, porque es clave hacer unos análisis de qué oportunidades tiene el país. Uno, el país traía un esquema de sistema un poco antiguo porque se creó desde Armero. Y se tenía la necesidad de actualizar la ley 46 y crear un sistema como tal. Y sobre esa base se emprende para que Colombia empezara a abordar un esquema para adoptar una política. O sea, eso es un patrimonio, una política que adapte el sistema nacional de gestión de riesgo en 3 elementos: en conocimiento, que es el que estamos hablando hoy fuertemente, en reducción, que es muy importantísimo, y el manejo de desastres. Y con unos énfasis fundamentales o transversales, que es mirar el tema de financiación y de aseguramiento y reaseguramiento y de comunicación, que acá el doctor lo ha manejado en varias oportunidades como tales, y se crea acorde a necesidades de Colombia y del mundo. O sea, está acorde a las necesidades de la Estrategia Internacional de Reducción del Riesgo, acorde al marco de acción de Hyogo, y por supuesto marca ese esquema. Y por otro lado, también viene en un proceso de crear un esquema de coordinación nacional